Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Os presento a Ramón Medrano. Es exalumno de la escuela y ahora mismo trabaja en Google en el equipo, dirige el equipo IA for Production y nos va a dar este taller. Espero que os resulte interesante. Y nada, le cedo la palabra a él y a ver qué nos enseña. Muchas gracias a todos por asistir y a él en particular por ofrecernos esta charla. Bueno, muchas gracias. La verdad es que a ver si estoy a la altura de la introducción. Yo soy Ramón, yo estudié aquí en la UITIO hace unos años y ahora en Google llevo 12 años y he trabajado en varias cosas y lo último que estamos haciendo es, yo trabajo en el equipo de Privacy, Safety y Security y lo que estamos haciendo es aplicar inteligencia artificial a las labores de Privacy, Safety and Security. Sobre todo en las de seguridad. La de seguridad estamos viendo también que hay los actores, los threat actors, o sea, los adversarios, están utilizando inteligencia artificial y la única forma de defenderse es haciendo lo mismo. Entonces os quiero contar un poco el proyecto que tenemos y luego básicamente lo voy a hacer rápidamente y he visto que tenéis portátiles, así que abrid el portátil, vamos a intentar escribir un agente los que queráis, abrir el portátil y lo vamos a intentar hacer. No he preparado nada específico, o sea que yo vengo igual que vosotros aquí a hacerlo desde cero. Hay muchas formas de hacer agentes, hay mucha forma de hacer historias. Yo os voy a hablar de mi libro esencialmente, que es el proyecto que yo hago y los frameworks que nosotros tenemos para hacerlo con Gemini. Hay otras opciones que si el LangChain, el LangSmith, el tema de OpenAI, pues lo podéis ir evaluando. Pero vamos, en primero, lo que os decía es básicamente el proyecto que hacemos o cómo lo tenemos estructurado, es decir, cómo podemos tener un proyecto, esto es un proyecto de investigación, por eso aquí en la escuela y tal cuadra bien, básicamente es el modelo más avanzado, el sistema de agentes más avanzado para ciberseguridad que existe hoy en día, al menos juzgar por los benchmarks y demás. La misión que tiene es básicamente dotar a vosotros, a lo mejor, que queréis hacer ciberseguridad y que sois defensores de las mismas herramientas que tienen los adversarios. Hay una paradoja, y es que cuando tú eres un atacante, tú eres un adversario, tú eres alguien que está tirando un ransomware, que está tirando hijacking, que está tirando phishing, con acertar una vez te vale. ¿Vale? Tú tienes una campaña exitosa y haces un robo de credenciales, haces una campaña de phishing, hacer una campaña de lo que sea, y te vale. Cuando tú estás en el otro lado, tú estás defendiendo una organización, un gobierno, una universidad, lo que sea, una empresa, siempre tienes que ser satisfactorio, porque si pierdes una vez, pues tienes un chicho, como digo yo, ¿no? Básicamente, SecGemini es un agente. ¿Y qué es la diferencia entre un agente? ¿Alguien sabe lo que es un agente aquí? ¿Qué es un agente? Un agente, al fin y al cabo, es un software, ¿vale? No tiene más, no es magia, que a diferencia de un software determinista, cuando tú escribes un software determinista, tú estás haciendo o codificando todos los posibles caminos y inputs y outputs que tiene este software de manera implícita o explícita. Puedes hacer un software imperativo en el que tú estás escribiendo todas las posibilidades de forma muy explícita. Puedes hacer un software funcional, en lo que estás haciendo es programarlo de una forma mucho más implícita, pero al fin y al cabo tú puedes estudiar de forma teórica todas las posibles combinaciones que tiene ese programa. Un agente es un programa que tiene una serie de entradas y que tiene un objetivo, pero el camino y la forma en la que la gente llega a cumplir el objetivo es dinámico. Es un modelo de inteligencia artificial, va determinando cuál es el siguiente paso. Puede ser un modelo, no tiene que ser un modelo de inteligencia artificial generativa, puede ser un modelo de inteligencia artificial muy tradicional, puede ser un modelo de planificación, un modelo de reglas, o sea, no tiene por qué ser el GPT o el Gemini, pero en esencia la diferencia es esa. ¿Cuál es la pega y el beneficio? La pega es el beneficio es que tú puedes enfocarte o tú puedes programar el agente simplemente enfocándote en cuáles tienen que ser las entradas que la gente necesita para llegar a los objetivos. No tienes que entender todo el proceso que existe por el medio. ¿Cuál es la pega? Esa, que muchas veces los agentes utilizan modelos que nosotros no somos realmente capaces de comprender muy bien cuáles son todas las posibilidades y cuáles son el razonamiento que tienen por el camino. Son más difíciles de depurar porque un agente que utiliza un modelo de inteligencia artificial
para su propia programación es necesariamente no determinista. Quiere decir que dos ejecuciones pueden llevarte a distintos resultados o incluso el mismo resultado, pero por distintos caminos. Bien. El Segemini no es un modelo de inteligencia artificial. El Segemini utiliza el Gemini normal y corriente. Lo que es un sistema de agentes, que lo vamos a explicar ahora lo que es. ¿Por qué? Por una diferencia. El modelo, tú cuando lo entrenas, un modelo de inteligencia artificial, tienes una serie de datos que utilizas para entrenarlo. El modelo, con una arquitectura a la otra, lo que va a hacer es, en esencia, memorizar todos esos datos y dentro de lo que es la distribución, lo que sería la distribución de todos estos datos, es capaz de inferir, ¿vale? Es decir, vosotros tenéis, es como una regresión lineal. Tenéis una serie de datos, infieres una distribución que tienen esos datos y luego lo que haces es utilizar el modelo para hacer inferencia en las partes de la distribución que no conocías. ¿Cómo haces el modelo? Es, como la haces un modelo pero la diferencia sería saber cuál sería el dato. Un modelo de inteligencia artificial generativa moderno es exactamente lo mismo, simplemente tiene mucha dimensionalidad. Puedes tener miles de millones de parámetros. Por ejemplo, los modelos generativos modernos pueden tener hasta 1 billón de parámetros. Es decir, en lugar de tener 2 dimensiones, como es esa serie de datos, vas a tener 1 billón de dimensiones. Pero la esencia es la misma. ¿Cuál es la cuestión? Una vez tienes tus datos y has entrenado el modelo, eso es estático. Tú has inferido una distribución y puedes hacer toda la inferencia que tú quieras, pero no cambia. En ciberseguridad y en producción también, o sea, en servicios y en productos que están vivos, necesitas tener acceso al servicio o al sistema en tiempo real. Porque no vale solo decir, bueno, para esta vulnerabilidad el parche es el que sea, o para este tipo de comportamiento tiene un cierto riesgo para el sistema, para ser comprometido o no, sino que también depende del estado del sistema en el momento en el que tú estás haciendo una evaluación, ¿vale? No es lo mismo una evaluación de decir, oye, tengo un Nginx, ¿es esto vulnerable a ciertas cosas? Si no tienes acceso, por ejemplo, ¿cuál es la versión que tienes instalada? ¿O cuál es el kernel que tienes? ¿O cuál es la situación de despliegue del sistema? Algo tan sencillo como eso. Y luego que muchas vulnerabilidades van apareciendo conforme pasa el tiempo. Entonces, lo que nosotros hemos creado es esto, es un sistema de agentes. Un agente, como yo os decía, es un software que tú le dices, bueno, tienes estos inputs, que puede ser lo que queráis. Puede ser un agente que se dedica a hacer compra online, ¿vale? Entonces, los inputs que tiene, pues es el producto que quiere comprar el usuario, acceso a ciertas tiendas para tener el precio y un sistema de pagos, por ejemplo. Entonces, tienes un agente que tú le puedes dar un objetivo de decir, cómprame la PlayStation 5 y te encuentra lo que sea. En este sentido, lo que nosotros tenemos es, como input, va a ser el prompt del usuario, cuál es la pregunta, cuál es la demanda, cuál es el tal. Va a tener una cierta cantidad de herramientas, que pueden ser herramientas para leer información, tipo, por ejemplo, oye, tengo una herramienta para búsqueda online, tengo una herramienta para leer ficheros de un sistema de ficheros, tengo una herramienta para lo que vosotros veáis. Bien. ¿Cuál es la cuestión? Esto es recursivo. Un agente puede tener como herramienta otro agente. ¿Vale? Es un software, un agente es un software que tiene inputs and outputs, por lo tanto, el output de un agente puede ser el input de otro. Y así es como lo hemos estructurado. O sea, tenemos el agente orquestador es, digamos, el planificador. Solo lo único que hace es decir, mira, este es el input del usuario, con estas herramientas que tengo, que son los otros agentes. Si tengo que hacer un análisis de malware, si tengo que hacer un threat intelligence, una consulta o lo que sea, pues lo puede utilizar. Y luego cada uno de los agentes que tenéis ahí, que están en morado, son agentes que son más especializados, tienen acceso a menos herramientas y tienen prompts que son especializados para el dominio en el que funcionan. ¿Vale? ¿Por qué es esto? Principalmente por el contexto de los modelos. Los modelos tienen una limitación de contexto en el que tú puedes utilizarlos, entonces tienes que ir haciendo instancias cada vez más pequeñas de los modelos que estás utilizando para poder maximizar la potencia que tienen. Y luego, bueno, porque también como software pues queda bien que lo puedes reutilizar y demás. Con todos estos agentes lo que puedes hacer es todas estas cosas, puedes hacer app security, puedes hacer cosas como threat intel, bueno, vamos a verlo ahora y ya está.
Y varias cosas. Esta misma arquitectura funciona en todos los dominios. Es decir, esto lo hemos aplicado a ciberseguridad, pero esta misma arquitectura la tenemos aplicada a producción. Tenemos un agente de producción que se dedica a responder incidentes. Por ejemplo, cuando hay una incidencia de producción y demás, pues tenemos un agente que se dedica a hacer estas cuestiones. En lugar de tener herramientas de Threat Intel, pues tiene herramientas de Grafana, ¿vale? Y todas estas cuestiones para poder mirarlo. Bien, lo que nosotros vamos a construir hoy, ¿vale? Es esto. El Segemini tiene un agente que se dedica a analizar logs, ¿vale? Los logs parece que es una cosa bastante básica. De hecho tú coges unos logs coges el DMESC de un sistema, lo copias y lo pegas y muchas veces te vale para el propio contexto de lo que sería el GPT o el Gemini y demás, un trozo de logs grande te vale. Es una modalidad que estos modelos trabajan bien porque es texto, es generalmente desestructurado, entonces estos tipos de modelos trabajan muy bien con esto. Si tuviéramos otra modalidad, por ejemplo, en producción tenemos otro agente que utiliza series temporales, utiliza las gráficas del Grafana y tal. Esa modalidad es muy difícil para estos modelos, porque lo que haces es decir, tú visualmente es algo que dices, joder, la línea va así de latencia y de repente se dispara y dices, pues el problema está ahí, no en otro lado, o sea, es evidente, ¿no? Estos modelos no lo ven así porque tú la modalidad, con lo que el prompt que le haces es, coges al Grafana, le dices, dame la serie temporal en un CSV, tienes un montón de caracteres así, lo pones en el modelo y no tienen un buen control, por ejemplo, del tiempo. Es decir, dos eventos que ocurren muy juntos, a lo mejor están mucho más correlados que dos eventos que ocurren separados y demás. Entonces, para los logs, por ejemplo, es algo que funciona muy bien. Para otras modalidades, como imagen, como vídeo y demás, pues es más interesante tener agentes especializados que pueden utilizar además diferentes modelos. Bien, esto es lo que vamos a hacer después. Ahora os lo voy a enseñar. Y puedo. Bueno, el Segemini es esta aplicación que si habéis utilizado el propio Gemini o si habéis utilizado el ChatGPT y demás, veis que es lo mismo. Es un chat, ¿no? Tiene aquí tus historias, pero tú le puedes preguntar cosas, está especializado en estas cuestiones. Le puedes preguntar, por ejemplo, por esto que tengo aquí de ejemplo. Entonces veis que en principio te dice que está haciendo un orquestra, está haciendo como un proceso y demás, ¿no? Entonces lo que está ocurriendo aquí detrás es que está ejecutando múltiples agentes. Entonces veis que lo que os enseñaba antes, el orquestador empieza primero diciendo, pues, bueno, tengo una pregunta de alguien que me quiere preguntar algo sobre un COE. Bien. Entonces lo primero que hace es transfiere a otro agente, que es el agente de Threat Intelligence, ¿vale? Y el agente de Threat Intelligence pues empieza a decir, bueno, bla, 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 tengo que buscar no sé qué historias. Y tiene aquí un razonamiento y está fallando, porque hay un 401. A ver, vamos a... bueno, ha reintentado, ¿ves? ¿Veis? Esta es una de las cosas bonitas de los agentes, es que él no está programado para manejar estos errores, simplemente ve un error y recupera, ¿no? Entonces ha dicho, por ejemplo, una de las herramientas le ha devuelto un unauthorized y entonces ha utilizado otra herramienta que es la herramienta de búsqueda, ¿no? Y entonces ha encontrado, o sea, te ha podido, dentro de lo que sería el proceso, te ha podido decir, esto falla, recupera y regenera el tema. Bueno, y os dice aquí, pues, cuestiones y cosas de estas. Bien. La gracia de esto es ver esto. Aquí veis, esta es la ejecución real que ha hecho. Entonces ha cogido primero el agente orquestador, ha hecho una transferencia a este agente, ¿vale? Que ha utilizado dos herramientas. Estas herramientas son herramientas no agentes, son simplemente una herramienta. Una herramienta es una función, ¿vale? Que el agente puede ser capaz de llamar. Y luego con el modelo lo que ha hecho ha sido utilizar el modelo, en este caso el Gemini Flash, para generar en el agente orquestador. Lo que le ha pedido hacer el modelo es generar un plan para ejecutar estas labores, ese sería el prompt que tiene. Y en el segundo, lo que tiene otro prompt completamente diferente, que es decir, mira, yo ahora estoy especializado en Threat Intelligence, tengo que analizar este CVE, cuál es la forma de hacerlo. Entonces el modelo posiblemente le haya dado un plan de ejecución con herramientas y demás, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar ahora esto, que es el ADK, es el Agent Development Kit, para construir un pequeño agente utilizando las mismas bases del Gemini, del Segemini. Primero de todo,
¿Cómo funciona todo esto de los agentes y de las cuestiones y el scaffolding? El modelo que estoy ¿vale? ¿Cómo es posible que ejecuten el modelo, que en este caso es Femi, ¿vale? Tiene un prompt que se texto, tiene otro, la salida que sería texto. ¿Cómo hacemos para que esto se ejecute? El API es simplemente un framework que hace es que tiene una serie de prompts especiales para entonces, el prompt que le introduce aquí tiene tres partes. Tiene lo primero una instruction. La system instruction es vuestro prompt, de alguna forma. Es la respuesta que vosotros lo decís. Puede ser lo que queráis. Ayudando a hacer de producción. Es experto en cosas de DevOps. Sabes historias de estas y tú puedes dar estas cosas. La segunda parte que tiene es la lista de herramientas. ¿Vale? La lista de herramientas, lo que le damos al modelo, el modelo está entrenado en lo que son las trayectorias de herramientas. Entonces, el modelo en sí no tiene que JSON tiene estos argumentos que va a devolver datos para pues lo que cuando está generando la salida va a decir necesito más información, no está interesante. En la salida lo único que va a decir es que ya no me va a decir el output es este, a lo mejor ejecuta esta operación. Luego viene el histórico de la operación, que sería para el costo. Entonces, con todo esto, estamos viendo que va a hacer una inferencia y te va a decir, ya puede ser simplemente texto, oye, pues, ¿sabes? De texto, o te va a decir texto y te va a poner unos caracteres especiales para que el sistema te va a decir, tienes que usar una función. El framework que vamos a utilizar es el que me da literalmente y la salida de esa función se la devuelve al modelo de siguiente turno, ¿vale? En el código de base. Esta función que va a ser ejecutada por el PIG, en este caso puede ser cualquier cosa. De Python, ¿vale? Python, para saber cuándo lo tiene. Así, con este mismo framework está construido todo el Scikit-Gemini y todos los procesos. Es el framework que nosotros utilizamos internamente, entonces todas las herramientas que veis las hacemos así. ¿Cuántos de vosotros usáis Vibe Coding? Cloud Code, tal. Bueno, pues vamos a usar el Gemini. Bueno. Bien. Yo tengo aquí este modelo, este agente que tenéis aquí a la derecha, ¿vale? He creado uno súper sencillo, ¿eh? Voy a enseñaros. ¿Se ve bien? ¿Es grande? ¿Es suficientemente grande el texto? Bien. La forma más fácil de crear un agente con este SDK, ahora lo vamos a hacer paso por paso, pero para que veáis, lo que yo he puesto ahí, que es simplemente un bucle, es esta cuestión, este agente. Este agente, ¿vale? Simplemente es una función sencilla que utiliza solo un LLM, ¿vale? Y una función, nada más. Bien, le damos un nombre, tiene un modelo y tiene un prompt. Esta instrucción que hay aquí, este es el prompt, que es la primera parte de lo que sería el prompt, la system instruction. Nosotros la estamos diciendo a la gente, al modelo, cuando hacemos la inferencia, qué es lo que queremos, esencialmente. En este caso le estoy diciendo que es un helpful assistant, está copiado y pegado, ¿vale? Del ejemplo. Entonces dice que es un helpful assistant que le da el tiempo en distintas ciudades, ¿vale? Esto sería la instrucción. Bien, la segunda parte que le vamos a dar al modelo
¿vale? Va a ser la lista de herramientas. La lista de herramientas, en lugar de poner un JSON mano a mano y demás, este framework, como está en Python y estas cosas, pues le das la función que veis aquí, esta del getCurrentTime, que simplemente es una función que recibe un string con la ciudad y os devuelve un diccionario con metainformación del tiempo, ¿no? Entonces os dirá la llamada fue satisfactoria, la ciudad y el tiempo es el tiempo, ¿vale? Eso se dice la hora, ¿no? Más que, o sea, el tiempo atmosférico, no la hora. ¿No? Eso va en la segunda parte del prompt, pero el modelo no ve una función de Python. Lo que va a recibir es el nombre de la función y este comentario que veis aquí. Entonces el modelo va a saber decir, oye, pues tengo esta función que se llama getCurrentTime que me devuelve el tiempo cuando está la hora en una ciudad especificada. Ya está. ¿Vale? Y luego la tercera parte que va a recibir el prompt es vuestra interacción, ¿no? Entonces, la labor que tiene el modelo en este bucle simplemente es, con estos tres componentes, escoger cuál es la siguiente cuestión. Si veis aquí a la derecha, aquí yo le he dicho un prompt que es hola y no ha ejecutado ninguna función. La gente ha dicho hola, pues ¿cómo te puedo ayudar? O hago lo que sea y tal. En este caso ha recibido el system instruction, la lista de funciones y mi prompt, pero no ha decidido ejecutar nada porque no tiene sentido ejecutar nada. Ahora le puedo hacer otra ronda. Y en este caso, lo lógico sería que ejecutara la función. ¿Vale? Veis aquí que ha dicho que el tiempo en Berlín son las 10:30. Quiere decir que ha ejecutado la función porque ha devuelto exactamente la hora. Entonces, vamos a ver ahora un poco cómo esto funcionaría con la herramienta. Aquí veis que hay la documentación, bla, 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 bla. Y entonces, una de las formas que tiene esta, ahora os lo voy a mostrar luego, lo vamos a escribirlo desde cero, es esto. Tiene una forma de, ¿sabéis?, de tener un tal. Este es el mismo modelo, en lugar de tenerlo, el mismo agente, en lugar de tenerlo en la terminal, este SDK te da esta sesión online, o sea, esta web, ¿no? Para poder tal. Vamos a hacer la misma interacción, ¿vale? Entonces, en este caso podéis ver mejor cuáles son los eventos y qué es lo que está pasando detrás. Entonces, veis aquí, en este caso, lo que ha pasado es esto. Tenemos el root agent, tiene acceso a una función, pero en este caso no la ha llegado a ejecutar, simplemente está. Entonces, veis que la salida que ha recibido es simplemente un texto, nada más. Si yo ahora le pido... veis que ha ejecutado dos funciones. En este caso, lo que ha hecho el modelo ha sido retornar texto, pero ese texto tiene unos marcadores especiales que le dice, oye, pues en el scaffolding que tiene el modelo alrededor de él tienes que ejecutar esta función. ¿Vale? Esta sería la respuesta. Entonces le dice, tienes que hacer esta función con el parámetro Soria, en este caso, ¿vale? Y la función getCurrentTime. Ahora, esto ya no es cuestión de modelo, es simplemente el scaffolding que tengo. Ha ejecutado la función. Esto simplemente sería ejecutar el código que yo le he programado, no tiene más. ¿Vale? Y le ha dado el success, bueno, la respuesta. Y luego este resultado se ha enviado al modelo como resultado, de decir, bueno, tú querías ejecutar la función ejecutada está, y el modelo en este caso, por ejemplo, pues te lo pone formateado de current time, pero que tiene una instrucción para decirte como si fuera un humano. Le puedes instruir, por ejemplo, para que te genere JSON o te lo ponga en negritas o lo que quieras, ¿no? Este es el bucle que tenéis ahí. Puedes seguir preguntando, ¿vale? Y todo el histórico de la conversación se va añadiendo al prompt, ¿vale? Para ir guiando al modelo. Bien. Entonces, ahora que ya sabemos lo que vamos a hacer, ¿cómo empezamos? Pues abrís un terminal, donde queráis. Si no, yo lo voy a hacer también. Lo vamos haciendo. No lo voy a borrar, que ya lo he copiado y pegado. Me da pena. Entonces, el ADK... buscáis en Google ADK, es un proyecto de estos de GitHub, ¿vale? Es open source, todo lo que queráis. Yo lo voy a hacer en Python porque yo programo Python, ya soy muy mayor para estas otras cosas de Go y tal. Pero vamos, podéis usar el framework que queráis. Si queréis utilizar otros frameworks, hay otros frameworks. LangChain es uno que es muy famoso para hacer estas cuestiones. Tiene también funciones ya predefinidas y estas cosas que podéis reutilizar. OpenAI tiene otro y la gente de Anthropic tiene otro. Cada uno tiene el suyo. Bien, lo primero, yo uso V, entonces lo que he hecho es crear un proyecto en Git, ¿vale? He hecho esto,
ya lo tengo instalado, pero bueno, vosotros lo instaláis, no pasa nada. Y luego la creación de los agentes es muy sencilla. Cada agente que vosotros vais a querer utilizar, creáis un directorio. Y ya está. Y ahí empezamos. ¿Qué tiene este? ¿Quién ha puesto estos ficheros aquí? Bueno, bien. Una vez tenéis instalado el tema, ¿cómo vais? ¿Ya lo habéis encontrado? Bueno, yo sigo. Y me paráis. No es complicado, ¿eh? O sea, necesitáis necesitáis el framework este instalado y luego ya podemos comenzar. ¿Vale? ¿Alguna dificultad? ¿Tenéis el Python instalado? Vamos a empezar por el principio. Sí, bien. Es que tarda bastante. Sí, porque veis que tiene dependencias, tiene pues unas cuantas. ¿Eh? Mientras os instala, podéis abrir esta página, el AI Studio. En el AI Studio podéis abrirlo con ai.dev, ¿vale? Y vais a llegar a esta web que hay a la izquierda. Estoy bien, sí. ¿Vale? Esto es el API de Gemini. Mientras os instala el pip, podéis venir aquí a Dashboard, ¿vale? Y crear un API key. Vamos a necesitar el API key, es necesario para acceder a la API. ¿Vale? Le dais un nombre y ya está. ai.dev. Y luego aquí a la izquierda tienes una cosa que pone Dashboard. O abajo, mira, pone Get API Key, te lo pone abajo. Yo tengo un proyecto de GCP, no sé si esto va a ser... Vamos a ver cómo va eso. Desde el Colab se puede hacer. Desde el Colab igual. Puedes simplemente le pones que instale el Lady K y ya está. Buena idea hacerlo desde el Colab. A ver.
Trata de cortar esta parte que... Bueno, aquí todo el mundo el software instalado. Vale. Bien, si tenéis el API aquí, aquí veréis, para crear el primer agente, podéis hacer ADK, yo ya tengo uno creado, ¿vale? Entonces no lo voy a hacer, pero si ejecutáis ADK create my agent, os va a crear, yo lo llamo log agent porque vamos a usar logs, pero lo podéis llamar, podéis ser a una gente que analice lo que queráis, o sea, no tiene por qué ser logs. Puede, ADK create my agent, lo que os va a hacer es crear un scaffold, o sea, nada, es crear 3 cosas. Os va a crear un directorio, cada agente va a tener un directorio, ¿vale? Y va a tener un fichero donde se define el agente en sí, para que luego lo podáis componer y reutilizar y demás, ¿vale? Y hay un fichero que se llama .env. El fichero .env es el que va a contener la clave que hemos sacado del AIDEV. Bien, entonces hacéis el ADK create my agent, ¿vale? Y os va a crear ya los ficheros y eso para que vosotros podáis poner el código dentro de ellos. Si estás en Colab, puedes definirlo en la propia interfaz. Bien, como ya tenéis el ADK create y el emp, el fichero emp es tan sencillo como esto, ¿eh? Es simplemente poner el API key equals y el API key que hayas copiado y pegado del propio de la web esta de AIDev. No lo vamos a usar más. O sea que eso es simplemente solo para hacer la inferencia, ¿vale? Podéis hacer inferencia con vuestros propios modelos también. Si tenéis un ordenador en casa con una GPU o lo que sea, podéis utilizar el Oyama o el VLLM o estas cosas y podéis hacer la inferencia local. La API key esta simplemente vamos a utilizar una API que va a hacer la inferencia de lo que sería el modelo y nada más. Todo el resto de cosas es todo local dentro de la máquina en la que nosotros vamos a estar ejecutando, excepto 2 cosas, que sea la inferencia del modelo, vamos a utilizar la API de Gemini en este caso, y luego herramientas que uséis. Si utilizáis una herramienta que usa una API o que usa alguna historia, pues eso es cada herramienta lo que sea. Bien, bueno, pues ya lo hemos corrido, ya hemos hecho el tema de la web. Yo lo que voy a hacer es dejar la otra terminal con el ADK Web para tenerlo ahí de fondo. Vale. Lo voy a dejar ahí de fondo para que yo pueda hacer las cosas que quieras. Y ahora ya voy a empezar a hacer la edición, ¿vale? Entonces, la cuestión que nosotros podemos hacer es que podemos hacer distintas cosas. Podemos hacer agentes que sean lo que yo llamo un fat agent, que es simplemente un agente que tiene acceso a muchísimas herramientas. Yo, por ejemplo, he visto agentes que tienen acceso a cientos de herramientas, ¿vale? Un solo agente. Estos agentes funcionan bien hasta que dejan de funcionar bien. ¿Por qué? Porque las herramientas, daros cuenta que las herramientas van en el contexto, la definición de la herramienta. Es decir, tú pones el System Instruction y luego vas a poner una serie de herramientas. Entonces, si tú pones 200 herramientas, vas a tener un consumo de tokens muy elevado. Simplemente por tener esas herramientas disponibles para el modelo, está utilizando tokens cada vez que hacéis inferencia del modelo. Y aunque tengan 1 millón de tokens, generalmente cuanto haces prompts cada vez más grandes, ¿vale? La precisión y la calidad pues tiende a bajar. Y luego, aunque no bajase, tienes el problema de que aunque tengas 1 millón de tokens, por ejemplo, Gemini o 200.000 en el GPT,
Claro, si te consumes 100.000 en herramientas, luego lo que sea, en la instrucción que vosotros le dais como usuarios, pues tenéis mucho menos espacio para poner. Si vais a ponerle unos logs, por ejemplo, para analizar, pues ya no vais a poder utilizar más que solo unos pocos tokens, porque luego el modelo tiene que hacer las respuestas y demás. La otra opción que podéis hacer es decir, pues voy a hacer un agente que tenga como herramientas otros agentes, ¿vale? Tienes un agente que tiene, como el Gemini que os enseñé, que tiene simplemente a lo mejor 3 herramientas, nada más, ¿vale? Pero estas herramientas son otros agentes que son muy ricos, pero son muy, muy especializados en su contexto. Esto funciona mejor, pero es más difícil de hacer porque tienes que tunearlo más, tienes que construir más agentes y demás. Entonces hay que ir poco a poco. Bien, yo lo que voy a hacer es utilizar Legend Team. ¿Vale? Entonces lo que vamos a utilizar es de todo. ¿Vale? Vamos a hacer de todo. Mira, lo tenéis aquí en el Colab también, si queréis. ¿Qué cosas añade esto? Primero, cada agente puede utilizar un modelo distinto. Y segundo, tiene otra cuestión, es cómo intercambiamos información entre los agentes, especialmente cuando lo que estamos haciendo es hacer conversaciones que van a ir en multiturno. Es decir, tú vas a tener una conversación o un chat con el agente en el que vas a tener tus system instructions, van a tener tus herramientas, pero vas a tener un histórico de interacciones, vas a tener un histórico de decir, pues esta pregunta que mandó el usuario, este es el rol del usuario, luego tiene una respuesta que viene de una herramienta, que viene de un agente, luego hay otra pregunta del usuario que viene de otra herramienta. Todo esto se va añadiendo al prompt, ¿vale? Porque cada vez que hacéis una inferencia a un modelo es stateless. El modelo no almacena nada, ¿vale? Vosotros lo que vais a hacer es cada vez que hacéis una inferencia vais añadiendo todo el histórico de la conversación y cada vez que lo mandáis al modelo empieza desde cero. Simplemente el prompt va teniendo cada vez más historia. Todos estos frameworks os van a permitir hacer, por ejemplo, utilizar el session state, utilizar tool context, tienen de todo, ¿vale? Para hacer varias cosas. Entonces, el objetivo es llegar a hacer esto. Vamos a hacer un agente con herramientas sencillo, que era el que habíamos hecho antes, que es lo siguiente. Vamos a utilizar estas dos herramientas. Lo voy a copiar y pegar y lo voy a poner en el Emacs, que así lo puedo explicar mejor. Y os digo cómo funciona esto. Bien. En este caso, lo que veis aquí, aparte de que se ve muy mal, es lo siguiente. Es el mismo agente que teníamos antes, ¿vale? Es un agente que tiene un weather time, tiene un modelo que el 2.0 ya no funciona, vamos a poner 2.5, ¿vale? Tiene una descripción que es lo mismo, responde a cuestiones de una ciudad, tiene una instrucción que es bastante similar, pero en este caso ahora tiene dos herramientas, ¿vale? Entonces el rol del agente ya no solo es decidir si ejecutar una herramienta, pero también ejecutar cuál herramienta en cada momento y en cada cuestión, ¿vale? Bien, esto no cambia mucho con respecto al agente anterior, excepto por las herramientas en sí. Fijaos, las herramientas, por ejemplo, el current time, antes teníamos una función muy sencilla que recibía un string y devolvía un diccionario. Ahora el diccionario, por ejemplo, vamos a devolver diferentes cuestiones. Veis que responde con un JSON que le dice si, por ejemplo, en este caso está simulando un error, ¿vale? Y en este otro caso está ya generando una llamada de verdad. Es decir, en este caso, por ejemplo, va a utilizar una función para coger exactamente cuál es el tiempo en esta ciudad. ¿Vale? Podría llamar a una API, podría hacer todo lo que vosotros queráis. Entonces, vamos a ejecutar esto y luego vamos a hacer dos agentes. Uno que llame al otro, ¿vale? Entonces, vamos a New York, ¿no? Entonces, bueno, esto lo dejamos así. Vamos a reiniciar. Me parece que tengo que reiniciar esto. Muy bien. ¿Dónde tengo yo mi agente? Aquí. Bien. Entonces. Primero, vamos a preguntar cuál es el tiempo que hay en Madrid. Veis como, por ejemplo, ahora está utilizando esta herramienta del tiempo en Madrid, lo ha ejecutado y le ha dado un error, ¿vale? No tiene la información de la zona de tiempo en Madrid. Bueno, pues es una herramienta que, por ejemplo, no ha funcionado. Ahora podemos preguntar el tiempo en Nueva York, ha utilizado la otra herramienta, ¿vale? Y la respuesta ha sido que hay 25 Celsius o bla, bla, bla. Bien. Entonces, yendo otra vez al... ¿Dónde está el código? Una de las cosas que podemos hacer es la siguiente.
crear otro agente. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer que haga este agente? Airport Agent. Bueno, es más, vamos a hacer otra cosa más interesante. Que es un bytecoding. ¿Cuántos de vosotros usáis el bytecoding? Dijisteis que no muchos, pues deberíais de usarlo, en mi opinión. Bien. Este agente que tengo aquí a la derecha es un agente que está hecho con ADK también, ¿vale? Este mismo framework es lo mismo. En este caso es un agente que se dedica a hacer programación. Es como el Cloud Code, como el Codex, el que queráis. Entonces veis que lo que está haciendo, este ya es más avanzado, está más tal, entonces lo que hace, tiene herramientas para leer el sistema de ficheros y tiene herramienta para escribir ficheros. Es ideal para programar, ¿vale? Y luego tiene una herramienta para ejecutar cosas de Shell. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar esta agente para programar en otro agente. ¿Vale? Entonces, veis que se ha vuelto loco, está haciendo cosas como instalar el Gemini y tal. Bueno, pues la gente lo hará. Entonces, vamos a añadir algún agente como herramienta a los otros agentes. Y con esto ya podríais reconstruir el set Gemini casi en su totalidad, porque vais a tener un agente que puede utilizar otro agente como herramienta y que puede utilizar también herramientas. Y que podéis, al estar en Python, por ejemplo, que es muy dinámico, podéis incluso generar agentes dinámicamente conforme se va ejecutando el programa, ¿vale? Entonces, a ver si esto termina. Y lo ponemos. Es básicamente sería reconstruir trazas como estas. ¿Vale? En la que tenéis un agente que llama a otro agente, tiene funciones, una serie de modelos, y esto puede ser todo tan dinámico como vosotros queráis. ¿Tenéis preguntas, comentarios, cuestiones, quejas? Sí. El historial que conserva cada gente. El historial que conserva cada agente es como cuando uno tiene un sistema multiagentes y el agente principal, el orquestador, llama a otro agente, ese otro agente solo conserva el historial de su llamado y el orquestador como el general. Tienes dos opciones. Puedes tener agentes que están separados, ¿vale? Entonces cada uno tiene su histórico y su estado y tal. Y luego tienes un concepto de sesión también, que es como un almacenamiento compartido para todos los agentes. Porque puedes tener procesos que son más largos, es decir, pues por ejemplo, este que estoy haciendo aquí, pues a lo mejor no quieres decir, no quieres consumir tokens porque tienes un agente que va a hacer cosas con logs y el otro que va a hacer otras cosas con otra modalidad, pero si quieres tener algo compartido, es decir, la investigación que estamos haciendo es sobre este tema y demás, ¿no? Entonces, aunque los agentes tengan su estado por separado, sí que pueden acceder a esa información compartida. Entonces puedes hacer... Bueno, este vibe coding ha salido un poco defectuoso. Voy a tener que hacerlo a mano. Pero bueno, como veis, es otra aplicación de la misma teoría. Es exactamente el mismo agente aplicado, o sea, la misma estructura aplicada a otra cuestión. Y esto lo podéis replicar y replicar y replicar para lo que vosotros queráis, ¿vale? Casi podéis resolver cualquier cosa con ella. Bien, entonces veis que aquí, por ejemplo, está añadiendo otro nuevo agente. Le he preguntado que me pida un airport agent. Bueno, pues añadimos un airport agent. Venga, dale. Es bytecoding, lo podemos borrar. Bien, y luego lo que voy a hacer es añadir otro agente encima que va a ser el orquestador, que es el que vamos a llamar y que va a orquestar todas estas historias. Se está instalando el software, bueno, veis que hace lo que quiere. Dale, dale. ¿Habéis conseguido ejecutar uno de los agentes mientras yo estoy haciendo esto?
¿Qué problema tenéis? Vale. Bien. Bueno, creo que lo voy a tener que hacer a mano porque está esto un poco... Bueno, vamos a ver qué ha hecho. Bueno, veis que ha creado otro Airport Agent. Vamos a ver qué he puesto aquí en el Airport Agent. Bueno, pues se ha creado, mira, una función que se ha inventado aquí de los aeropuertos. Vale, bueno, justo lo que yo le pedí. Entonces tiene un agente, este es otro agente similar al anterior, ¿vale? Que simplemente tiene una herramienta que da información a los aeropuertos. Fantástico. Muy bien. Entonces, ahora vamos a probarlo, vamos a ejecutarlo. Y luego los vamos a orquestar. Bueno, bien, aquí vemos que hay tres agentes, ¿vale? Tenemos el Log Agent, tenemos el Airport Agent. Voy a coger el Airport Agent, le voy a preguntar. Vamos a que funcionen las cosas y luego ya... bueno, pues mira, veis, el Aeropuerto Internacional de Kennedy tiene no sé qué, no sé cuánto. Bien, este funciona. Ahora vamos a coger el otro. Y pues son las 11:52, tal. Pues a que sí que ha cogido, por ejemplo, la zona horaria y lo ha convertido. ¿Vale? Entonces veis que tenemos aquí, ¿dónde se veía esto? Aquí, ¿vale? Veis que ahora ya tiene este agente tiene dos herramientas, ¿eh? ¿Vale? Y si voy al otro, vale. El otro, por ejemplo, tiene solo una. Entonces ahora tenemos un agente por un lado, otro agente por otro, y cada uno tiene diferentes tipos de herramientas. Bueno, entonces vamos a intentar hacer un agente con agentes. Vamos a ver qué hace. Bueno, ahora va a crear un orquestador. Bueno, muy bien. ¿Cómo se llamaba? Subagentes, me parece que. Bien. Vamos a ver.
Bueno, vamos a ver qué ha hecho en el orquestador agente. Orchestration Agent. Vamos a ver qué hay aquí. Lo está corrigiendo. Bien. Muy bien. Si veis en el fichero a la derecha, ha creado otro agente, que es el agente orquestador, ¿vale? Que lo que tiene es otra instrucción diferente, es decir, lo que preguntabas antes. Aquí va a haber 3 agentes involucrados, que tienen 3 contextos diferentes y tienen 3 prompts diferentes y potencialmente podrían tener 3 modelos diferentes también. Porque podéis tener unos agentes que están especializados en escribir código y queréis un modelo como, yo que sé, el Codex, que es para escribir código y demás, y luego queréis otros agentes que están especializados en analizar logs y tenéis un fine tune de un llama de no sé qué historias, entonces lo podéis orquestar de muchas maneras diferentes. Cada agente, como puede utilizar distintos modelos, tiene que tener su prompt por separado y el histórico de la conversación que tenéis con el tal. Bien, para orquestar las diferentes agentes tenéis 2 opciones. La primera que yo he utilizado, que es la que a mí más me gusta porque le da al modelo, al orquestador, libertad para escoger qué llamadas utilizar en cualquier momento, es utilizar los agentes como si fueran herramientas, lo mismo, ¿vale? Al final la gente es una función, ¿no? Entonces, este método de Agent Tool lo que hace simplemente es convertir el agente en una función, ¿vale? Entonces, este agente puede decir, bueno, pues yo tengo funciones y no tienen ni por qué saber que son agentes realmente, ¿vale? Entonces, lo que hace es simplemente es un wrapper de lo que sería el otro agente, ¿vale? Y lo convierte en una función. Y luego el modelo pues tiene las funciones para ejecutar cuando quiera y simplemente ocurre que esto va a ser una función compleja porque es un agente y puede hacer todo lo que queráis. Bien. La otra opción que tenéis es un modelo que se llama los workflows. Los workflows son cuando vosotros tenéis un agente que queréis que ejecute las cosas siempre igual. Es decir, tú puedes tener un agente, puedes tener un nodo dentro del sistema de agentes que quieres decir, mira, yo quiero que esto se ejecute siempre 4 agentes de forma secuencial, porque yo siempre voy a querer descargar un fichero, luego tengo que hacer otro agente que quiere hacer un análisis de malware, por ejemplo, y quiero hacer otro agente que lo va a subir al virus total para verificar, ¿no? Entonces, si ese workflow que vosotros vais a hacer es siempre determinista, no hace falta que tengáis un LLM haciendo una planificación, porque ya es siempre lo mismo. Entonces, hay un agente que no tiene ningún modelo, simplemente lo que hace es ejecutar las 3 herramientas seguidas, ¿vale? Esa es otra opción. Workflows hay muchos, los que queráis. Básicamente estamos reinventando la programación en estos casos. Entonces tenéis workflows para hacer secuencial, workflows para hacer en paralelo, tenéis bucles y luego tenéis if-else, tenéis opcionales. Entonces, como podéis ver, esto es muy novedoso, muy novel. Básicamente lo que estáis haciendo es construir un programa como de un poco más alto nivel, pero vamos, es esencialmente lo mismo. Bien. Entonces, vamos a ver si esto de hecho ejecuta. Y vamos a poder ver el histórico un poco, o sea, el árbol de la ejecución de los agentes. Es muy sencillo, lo único que tenéis que tener cuidado es que estos frameworks son muy abstractivos. Entonces, están haciendo mucho por detrás. Vosotros simplemente ponéis una función que es decir, créame un agente con estas herramientas, ¿no? Pero os están gestionando la ejecución de la inferencia, os están gestionando la sesión, os están gestionando todos los prompts, os está gestionando el formateo. Entonces, cuando funciona, es mágico, pero cuando no, pues depurarlo tiene su aquel. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos ver un poco el orquestador, un poco dónde va. Anyone, ok. Y no funciona. Bueno, vamos a ver por qué no funciona. A ver, ¿qué ha pasado? Bueno, pues esto es lo que yo hago siempre cuando estoy haciendo el bytecoding, es lo siguiente. Mirad. Vienes aquí. Le pegas el error y ya que se arregle él. No, en este caso parece que hay un módulo que no me importa. Que no lo puede importar. Bueno, entonces ahora me lo va a arreglar y lo vamos a ver qué pasaba. Yo ya sé cuál es el problema, no necesito hacer inferencia para esto. Y es que aquí hay que poner un punto. ¿Programáis en Python vosotros mucho? ¿O en qué programáis ahora en la escuela? En Java. El Lady que lo hay para Java, ¿eh? Podríais haber usado el Java. Bueno, vamos a ver ahora si el Gemini se ha enterado.
Vamos a ver. No. Seguimos la sesión de bytecoding y luego ya vamos a acabar con esto, ¿eh? Creo que lo voy a arreglar yo a mano. Me suele pasar que lo tengo que acabar arreglando a mano, pero bueno. Fijaos, por ejemplo, esta gente, una cosa que ha hecho que es interesante, que creo que os puede llamar la atención, es lo siguiente. Hablábamos antes de que los agentes recomponen la trayectoria. En este caso ha fallado, ¿vale? Esto no es la gente que estamos construyendo, pero creo que es interesante porque es bastante demostrativo. Entonces, le he puesto una stack trace, le he dicho, oye, mira, esto no funciona tal, y entonces ha intentado decir, oye, voy a buscar este... No tiene acceso a la documentación, porque yo le he desactivado la búsqueda web para que no me hagan prompt injection y cosas de estas, ¿no? Porque ahora estos agentes, por cierto, paréntesis, lo usáis el Cloud Code estos y tiene una función que es Google Search, para decir, la gente coge y busca en la web para resolver problemas. Ya hay apariciones de gente que está poniendo comentarios en Twitter, que está poniendo comentarios en YouTube, que está poniendo pull requests en GitHub y demás, para hacer prompt injection a estos agentes. ¿Vale? Entonces, cuando la gente hace una búsqueda web y encuentra, este es el... Seguro que si voy al LadyK, al GitHub de LadyK, hay pull requests que alguien está intentando hacer un prompt injection, está añadiendo una pequeña funcionalidad y luego te ponen en una documentación un prompt, una instrucción para la gente, que se va a descargar y va a seguir las instrucciones. Por ejemplo, hacer un curl a cierta URL con la variable del mi Gemini API key. Por eso lo tengo desactivado, la búsqueda web, para prevenir eso, pero entonces, claro, el agente tiene muchas menos herramientas para utilizar. Entonces, lo que ha hecho simplemente se ha dado cuenta de que tiene instalado el SDK y ha leído el fichero de definiciones, o sea, el propio código del SDK. Y ha hecho dos cosas. Primero, la primera lectura que ha intentado hacer es simplemente utilizar la herramienta de lectura, la herramienta nativa de leer ficheros, ¿vale? Le ha dicho que no porque la gente solo está permitido para funcionar en este directorio. ¿Y qué ha hecho? Pues ha hecho una ejecución de un shell command con cat. ¿Vale? Entonces veis que el objetivo de la gente era obtener información de esta cuestión, ese era el objetivo final, pero el modelo lo ha llevado por caminos distintos hasta que ha encontrado la solución. Esto, si lo programáis con un mecanismo imperativo o incluso un mecanismo funcional, tendríais que haber pensado de antemano, decir, joder, pues igual puedo hacer un cat de un fichero para ver dónde está el asunto. Y fijaos cómo ha hecho una maniobra alrededor de esto hasta que lo ha podido arreglar. ¿Vale? Pues ha leído todo esto y se ha dado cuenta, por ejemplo, que el constructor que estaba funcionando, los parámetros se los había inventado. Eso era una alucinación que había hecho que tenía el nombre y tal, ¿vale? Y lo ha corregido. Entonces, vamos a ver si de hecho lo ha corregido. Esto está construido con el LDK, SecGemini está construido con el LDK, entonces esta funcionalidad vosotros la podéis tener en vuestros agentes sin ningún problema también, ¿eh? Asumiendo que funciona, claro. Bueno, ahora sí lo ha importado. Bien, entonces ahora lo que yo quería enseñaros es esto. Veis que aquí ya tiene dos herramientas, ¿vale? Y entonces ya las puede ejecutar y entonces cuando, por ejemplo, le puedes decir... cuando le pides el weather in New York City, va a llamar a este otro agente, ¿vale? Este otro agente lo ha ejecutado como una función, pero si vosotros os dais cuenta, esto ha sido otro agente que ha llamado a otro agente que ha llamado a su vez a una función. Entonces, toda esta orquestación la podéis hacer tan jerárquica como vosotros queráis. Preguntas, quejas, comentarios. Vean, que somos pocos y no hace falta... Buenas. Si he entendido bien la presentación, la idea a la hora, por ejemplo, en este escenario, la mayoría de la información es textual, por no decir toda. De cara a trabajar, por ejemplo, con un origen de datos que sea a través de API o demás, la idea sería generar el agente dinámicamente
por ejemplo, con orquestador, como acabas de hacer, para que los consuma y atacar. Y en un escenario de producción en el que quiero porque la mayoría de estos análisis que te estoy viendo hacer ahora es en base a entiendo que es el ejemplo de un fichero de logs, pero si lo quiero mantener ejecutándose como si fuese una monitorización, normalmente, o con estas herramientas, ¿cómo se trabajaría? A ver, lo primero, un momento, ahora. Lo primero, para generar herramientas tienes dos opciones. Puedes hacer herramientas deterministas, es decir, yo tengo una API y tengo una herramienta que ya está preconfigurada y lo único que necesita la gente determinar en el momento es los parámetros de la llamada. Por ejemplo, tienes una API para una base de datos, ¿no? Entonces perdón, para una consulta a una base de datos, ¿vale? Entonces tú tienes una herramienta solo para esa consulta y lo único que tiene que hacer es determinar cuáles son los parámetros de la consulta, ejecuta y devuelve la información, ¿vale? Esa es una forma de hacerlo, para cosas muy específicas. Hace que la función sea muy determinista y sea muy fiable. La segunda parte que puedes hacer es decir, bueno, voy a hacer una cosa que es generar simplemente la consulta al vuelo. Es decir, tú tienes una herramienta para la base de datos, ¿vale? Entonces, la herramienta de la base de datos, a lo mejor tienes que tener dos. Tienes una que le ofrece a la gente cuál es el esquema de la base de datos y otra que es genera SQL, ¿no? Te genera toda la consulta SQL, la ejecuta y la gente puede ejecutar cosas mucho más flexibles. Va a fallar muchas más veces porque tienes que generar SQL con fiabilidad. Y luego, lo que se está viendo ahora hacer mucho, y yo lo hago también, es decir, darle a la gente algo todavía más de alto nivel, que es decir, yo a la gente que tengo últimamente la tendencia que veo es decir, mira, le voy a dar a la gente un sandbox para que pueda ejecutar Python. ¿Vale? Que pueda utilizar el pip para instalar paquetes y que la gente genere código al vuelo y lo ejecute para lo que quiera. Entonces yo ya no tengo que generar ninguna herramienta, porque la gente puede generar sus herramientas justo en el momento en el que las necesita. Se genera un snippet de Python, que es una función, y la ejecuta. Puedes comprobar que en producción esto es precioso, porque efectivamente el prompt injection que os decía antes, que la gente ya está haciendo todas estas historias, si tienes un entorno donde puedes ejecutar código, pues es la panacea, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde estés, puedes utilizar una variable u otra. Yo en producción no haría lo último, ¿vale? Pero si tienes una gente que está escribiendo el código para una cuestión que tú estás programando y tal, pues ahí quieres más flexibilidad. Entonces ahí sí que se lo permitiría a lo mejor, ¿vale? Sobre los agentes que están ejecutando siempre, tienen una función que se llama Streaming Agent. Yo tengo un Streaming Agent en producción, que está corriendo ahora en producción, que lo que hace es estar observando alertas y anomalías, ¿vale? Entonces, en lugar de tener un evento que lo que hace es que tengas que decirle un trigger, que dices, bueno, está la gente ahí, entonces cuando ocurre algo le haces un trigger, lo que tienes es una gente que está simplemente consumiendo logs y consumiendo nuevas entradas en las series temporales todo el rato, y luego tú ahí puedes decidir hacer lo que quieras. Sí. El modelo va a hacer lo que tú le programes. Puedes hacer una gente, o sea, uno que yo tengo, lo que hace es detecta anomalías. ¿Vale? Entonces está observando una serie temporal, tiene una ventana de tiempo que está observando, entonces cada vez que aparece un nuevo punto en la serie temporal, la ventana va corriendo, entonces tiene el último y las últimas 2 horas, entonces puede hacer detectar si hay una anomalía o cualquier historia dentro de lo que la serie temporal vaya cambiando, ¿no? Y puede tomar acciones en función a eso. Normalmente no hace nada porque no va cambiando, pero cuando se rompe algo, por ejemplo, ve que la serie, por ejemplo, de latencia va subiendo, pues a lo mejor dice, pues ahora tengo que hacer lo que sea, un rollback de un binario, alguna historia, antes de que se produzca una alerta a un operador. La última pregunta, en relación a lo que comentabas, por ejemplo, de formas de trabajar que has identificado nuevas, como el caso de darle un sandbox de Python, ¿alguna otra que hayas identificado de compañeros, de gente trabajando con IA, que serían los nuevos patrones de diseño? ¿Alguno? Yo empecé haciendo cosas para programar esto con el Gemini y tal. Empecé, esto está muy bien, pero necesito mi scaffolding. Entonces hay que configurarlo, poner subagentes, el prompt, todas estas cuestiones, ¿no? Y luego te das cuenta de que lo mejor es usar el modelo tal cual, sin nada. Usar subagentes sí, pero de forma muy concreta. O sea, hacer construcciones muy simples. Y digamos que introducir la inteligencia y la orquestación y demás en el prompt que tú le mandas al modelo. ¿Vale? Porque es quien decide al final qué herramienta usar, cuándo
usar una... Ves al modelo hacer cosas como llamar a una herramienta, hacer una sumarización del output de esa herramienta y luego llamar a la otra, ¿no? Que tú no esperabas que eso fuera a ser necesario. Entonces está muy bien. Otra cosa de lo que sí recomiendo a todos los que os podéis hacer agentes y demás es tener desde el principio unas evaluaciones, ¿vale? Podéis tener un agente y os puede funcionar muy bien de forma anecdótica, ¿vale? Pero es bueno si vais a hacer un agente para hacer logs o para hacer pentesting o para hacer lo que queráis, ¿vale? Cogeros lo que yo llamo el golden data, es decir, no tienen que ser muchísimos datos, pero es decir, tenéis 10 casos de uso donde vosotros es el prompt, que vosotros lo vais a meter y demás, y tenéis la etiqueta, lo podéis etiquetar. Si es un agente que va a clasificar, podéis tener la etiqueta de que va a clasificar. Si es un agente que va a generar código, pues podéis tener una versión del código que funciona y demás, porque luego podéis hacer evaluaciones, entonces vais variando el prompt y podéis reejecutar todos estos tests, ¿vale? Entonces podéis ir midiendo, si este prompt lo hago más corto, más largo, si en vez de poner 2 herramientas pongo 2 agentes y demás, podéis ver cuál es el impacto en el output, ¿vale? Y eso va a permitir incluso tener agentes que genera el código de otros agentes en base a esto. El ADK tiene evals, por ejemplo, por cierto, podéis ponerles aquí, si usáis esto, en el eval, podéis crear este evaluation set, lo podéis poner ahí, y entonces cuando creáis variaciones de la gente, le decís que ejecute el test, y en lugar de estar probando con el chat y demás, simplemente variáis el prompt, os dice, este tiene un precision recall de tal número, y podéis seguir sin necesidad de estar corriendo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la charla y por enseñarnos todo esto. Mencionabas un poco el uso del vibe coding y todo esto un poco como una nueva manera de trabajar o una nueva manera de programar. También es verdad que cuando se depende mucho del vibe coding, sobre todo en proyectos jóvenes, puedes crear mucha deuda técnica desde el principio que luego va a ser un lastre. ¿Tienes alguna manera en la que igual optimizas la manera en la que haces uso de esta manera de trabajar, de esta manera de programar, para que no te genere demasiados problemas en el futuro? Sí, mirad, yo ahora mismo tengo, por ejemplo, aquí estoy trabajando con 3 agentes en paralelo. Tengo aquí otro. Este se ha desconectado los SSH, pero hay otro aquí. Y luego tengo el que os estaba mostrando aquí, ¿vale? El 95% del código que yo escribo viene de un agente de estos. O sea que funcionan bien. Como para que no os produzca mierda, ¿vale? La forma de hacerlo, o lo que yo he encontrado que a mí funciona muy bien, son 2 cuestiones. Primero, utilizar lenguajes de programación que se llama in-distribution, que es estos modelos están entrenados con un montón de código que está cogido de GitHub, está cogido de repositorios públicos, está cogido de código que conocemos. Entonces, la cuestión es, ¿hay más código disponible en Python que en C++? Por ejemplo, hay más código disponible en TypeScript que en Haskell. Hay más código utilizando frameworks como React que otros. Entonces, lo primero es utilizar las herramientas que son más comunes, ¿vale? Es decir, estos agentes son muy buenos generando Python, porque hay mucha cantidad de Python y están muy bien entrenados en eso. La segunda parte es trabajar mucho el contexto. Cuando empecé a hacer esta sesión, por ejemplo, visteis que la primera instrucción que le di a la gente era como explore the project first, ¿vale? Lo primero que le dije era explorar el proyecto. En lugar de ponerle un prompt directamente es generar un contexto. Es decir, estás diciendo primero, bueno, esta es la estructura del proyecto, esto es lo que existe y demás. Y luego tienes que ir desde lo más general, que es decir, mira, tienes todo este proyecto, esto es lo que hay, y vamos a hacer esta funcionalidad o este cambio o este refactor, ¿no? Entonces, yo una cosa que hago, por ejemplo, los prompts que yo le pongo a la gente, los tengo versionados. Tengo un repositorio Git con todos los prompts y el código ya no me importa menos que los prompts, porque siempre que el código no funcione o no me gusta, lo puedo simplemente regenerar todo. Hago una variación al prompt, pongo a la gente que lo vuelva a regenerar y ya está. Y luego, otra cuestión que es importante es que estos agentes os van a hacer mucho más productivos si utilizáis buenas prácticas de ingeniería, ¿vale? El vibe coding, cuando se ve la gente que no le funciona y que genera una mierda, es generalmente porque tienen un proyecto vacío, que tiran cualquier cosa y empiezan a parchearlo por todos los lados, no saben lo que están haciendo. Bien, si utilizáis estos agentes y lo acompañáis de test unitarios y lo acompañáis de specs, de especificaciones, ¿vale? Lo que estáis haciendo es guiar a la gente a hacer lo correcto. Entonces, cuando funcionan de maravilla. Tiene práctica. Al principio vais a usar a la gente y vais a decir, ¿qué truño es este? Pero luego vais a ir iterando
¿vale? Y podéis utilizarlo para todo. Yo tengo una pregunta relacionada con lo que estás comentando ahora y un poco de reflexión de cómo enseñamos aquí en la universidad. ¿Tú enseñarías, por ejemplo, en primero enseñarías a implementar la lista enlazada simplemente desde el alto nivel con estos agentes y que la gente haga el código? ¿O ves realmente beneficio en escribir el código a mano? Para aprender, sí. Sí, porque el output de la gente es código, pero yo tengo que ser capaz de... Todas las líneas de código que entran en el repositorio, yo soy el owner de esas líneas de código. Las haya escrito yo, o las haya escrito un agente, o las haya copiado y pegado de cualquier lado, ¿no? Bien. Tú tienes que ser capaz de juzgar el output que te está dando la gente. Y luego tienes que tener otra cuestión que es importante, que ganas cuando tienes práctica programando, que es tener gusto, ¿no? Estéticamente, hay programas que son más bonitos que otros, que son más comprensibles que otros, ¿no? Eso se gana con la práctica, ¿vale? Se gana, pues yo si voy a mis programas que escribía cuando estaba en primero de carrera, pues diré, joder, y ahora pues eran distintos. Entonces, eso ha sido práctica. Entonces, tenéis que escribir, en mi opinión, escribir código, ayudaros de estas herramientas, por ejemplo, para hacer ciertas cuestiones como cuestiones de documentación, entender ciertos patrones y demás. No hace falta que os escriban códigos, pueden explicar el código. Son muy buenas estas herramientas para explicar cómo funciona el código. Tenéis un proyecto que habéis escrito vosotros a mano y a lo mejor pues, podéis pasarlo por la gente y decir, oye, ¿cómo se ha estructurado esto? ¿Cuáles son las dependencias que tiene y demás? Y entonces, aunque estáis escribiendo el código a mano, que deberíais, vais más rápido en el sentido de entender un poco el entorno en el que estáis trabajando. Pero hay que aprender a programar las cuestiones a mano. A ver, obviamente yo siendo profesor estoy totalmente de acuerdo contigo y me alegra que, bueno, que alguien del mundo empresarial, digamos, alguien que ya está trabajando, pues que refuerce un poco esa idea. Espero que toméis nota y que no copiéis en los exámenes, etcétera. Claro, pero es el mismo paradigma que vosotros con el ensamblador. O sea, vosotros vais a tener una herramienta en la que en una asignatura, yo me acuerdo tenía que hacéis ensamblador un poquito a mano, veis un poco cómo funciona el tal. ¿Para qué? Para aprender la abstracción de lo que la CPU, cómo funciona el acceso a memoria y estas cuestiones. Yo desde entonces no he escrito ensamblador, pero yo sé para qué se usa. Podría ponerme a escribir ensamblador, porque sé cómo es la cuestión. No lo hago, ¿por qué? Porque tengo los compiladores, tengo los lenguajes de programación de alto nivel y demás. Ahora tenemos esta herramienta, pero claro, tienes que saber desde el bytecoding hasta cuando se compila el binario, tienes que saber qué es lo que está pasando, ahí. O sea, tienes que entender qué es lo que está ocurriendo en todas las capas. Cuando acabéis la carrera, seguramente utilizaréis bytecoding todo el día, pero sabréis qué es lo que está haciendo. Claro, mi segunda pregunta también relacionada es ¿cuándo empezaríamos, no sé si a enseñar o como ya titulados o cuando sea, empezaremos a utilizar esto desde tu punto de vista, vamos? Empezaría a utilizarlo desde el principio del todo. Al principio no para programar, pero sí para ayudarte a entender cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba empezando a programar Java y demás, Java tiene una librería estándar que es amplísima, ¿no? El buscar qué función utilizar, qué parámetros tiene, estas cuestiones, pues eso tiene menos valor que el entender el programa que están haciendo. Entonces, como desde el principio, por ejemplo, como una herramienta de information retrieval, es muy potente. Entonces, pues, tú puedes decir, pues quiero hacer, no sé si usáis todavía la clase consola, aquella famosa y todas estas cuestiones que teníamos. Simplemente es un pequeño SDK que teníamos, ¿no? Entonces, saber qué parámetros tiene una función. Todas estas historias, por ejemplo, eso es útil desde el principio, yo creo. Mira, hemos usado 1 millón de tokens, más o menos, antes. Mi pregunta es, a medida que tú generas capas de agentes, probablemente agregas flexibilidad al programa, pero esa flexibilidad implica como un trade-off con la fiabilidad. Entonces, ¿cómo balancea uno como esa agregar capas para flexibilizar los programas, pero también tratar como de conservar ciertas programaciones pues como fijas para confiabilidad en la experiencia que has tenido tú?
El agente más grande que tenemos que está en producción se llama Production Agent, en un alarde de originalidad. Es un agente que tiene varias capas y tal, y es un agente que necesita, lo digo porque habla de fiabilidad, es un agente que necesita ser fiable porque básicamente responde a alertas, ¿no? Cuando hay una alerta en producción, responde a la alerta. Entonces tiene que ser ciertamente flexible, entre otras cosas porque puede tomar acciones en producción, ¿no? Tiene que ser fiable en el sentido de que si te dice que ha hecho un rollback de un binario, eso tiene que haber ocurrido, ¿no? Bien, lo que hemos encontrado en esos agentes es que hay dos cosas que son importantes. Primero, lo que os decía de mantenerlo sencillo. Muy fácil añadir capas y agentes y crear cosas al vuelo y demás. Y está muy bien, pero creo que tiene que estar justificado. Cuando tú dices, voy a añadir otro agente a esta estructura que ya tiene 3 agentes, por ejemplo, tienes que decir, pues es porque necesito añadir un API que es muy complejo, por ejemplo, y demás. Bien. Y la segunda cuestión es cada agente, nada más que tengas un agente, una unidad que está utilizando un LLM para hacer algunas operaciones, es conveniente tener un set de evaluación. Que tú puedes decir, esta unidad por separado, ya sin tener en cuenta el resto de cuestiones, ¿vale? Yo tengo un benchmark, yo puedo pasar todos los tests y sé que con el prompt que tiene ahora, este test de evaluación, por ejemplo, me hace el 95% de precisión, ¿no? Porque cuando los vas componiendo, aunque estés en el 95% de precisión, si tienes dos que están al 95%, el resultado es el 80%, ¿vale? Entonces todas estas capas tienes que ir invirtiendo en tener benchmarks y estar, cada vez que haces modificaciones, ver cómo afectan a las métricas de calidad. ¿No? Has comentado antes la idea de versionar los prompts, entonces incluso de etiquetarlos, pero mi pregunta sería, a la hora de cómo evolucionan los motores de IA, ¿esos prompts llegan a ser realmente deterministas? O sea, si las soluciones pueden... Entonces, Cuando almacenas los prompts tienes que tener también tus evals y cuando cambias el modelo, ¿vale? Seguramente tengas que cambiar el prompt. Tengas que alterarlo, tengas que adaptarlo. Porque tú para un prompt, ¿vale? Si utilizas un modelo, te va a dar unos resultados. Si cambias el modelo porque viene el Gemini 3, porque viene el ChatGPT 6, porque viene el modelo que sea nuevo, ¿vale? La estructura del prompt y demás es posible que la tengas que incluso alterar. sin cambiar de versión del motor de inteligencia artificial, puede ocurrir que ofrezca soluciones diferentes por cómo Sí. trabaja la IA, ¿no? Sí. Es muy común el tener que hacer, o sea, es muy común. Nosotros lo hacemos siempre cada vez que hay un cambio de modelo, el tener que cualificar el modelo en sí. Igual que cualificas a lo mejor pues una librería nueva y demás, el modelo pues tienes que decir, bueno, vamos a probar con la versión nueva o con diferentes tamaños, ¿no? Tienes el Flash o el Pro o lo que sea, entonces tiene diferente comportamiento. Bueno, Bueno. pues muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Ramón, por venir y bueno, quiero pedir un aplauso. Muchas gracias.